Cuando las reuniones de la Asamblea se hicieron tan multitudinarias con la democracia, el Ágora ya no fue un lugar adecuado para dichas reuniones, por lo que se decidió implementar un nuevo sitio. No obstante, los miembros del Consejo y los pritaneos continuaron reuniéndose en aquella plaza de los edificios ya conocidos. De tal suerte fue elegida la colina del Nix, casi como un mero anexo del Ágora. La disposición de la colina fue realizada en torno al 500 a.C., pero fue reconstruida hacia el 345-335, esto es, en los gobiernos de Ebulo y Licurgo, cuyos restos son los que admiramos hoy en día con la tribuna excavada, o bema, en el sudeste de la cresta, y el auditorio fue establecido en una pared curva de bloques trapezoides macizos, los más grandes cincelados en Atenas. Dicha pared alcanza los 5 metros de altura. De las asambleas sabemos que era necesario un quórum de 6.000 votantes de los 40.000 del padrón electoral. Estas se realizaban en el Nix y cada 35 o 36 días se elegía un consejo integrado por 50 miembros de una tribu, denominados prítanos, y eran ellos quienes dirigían por tal periodo a la asamblea. Para que los ciudadanos asistieran, se les daba un salario que compensaba las pérdidas del día en el que recibían el nombre de mistos eclesiásticos. Aún así, muchos no querían asistir y preferían pasar el día en el ágora, y eran entonces que los esclavos estatales que conformaban la policía, con unas cintas teñidas de bermeñón, encaminaban a los ciudadanos que, de llevar su túnica manchada con el color de su forzamiento, no recibirían el salario estipulado. Había 4 sesiones por pritanía. Comenzando al amanecer, la asamblea se podía prolongar hasta que la oscuridad impidiera contar las manos levantadas, método con que se votaba. La bandera, o semeion, desplegada, era la señal para dar comienzo a la orden del día, y cuya paz era asegurada por los arqueros escitas, guardias especiales del Estado, policía de la ciudad, incluidas las reuniones del Nix. Un heraldo pronunciaba la orden del día expedida por el Consejo, votándose, como he dicho, a mano levantada su aprobación o discusión. De ser esto último, se decía: ¿quién pide la palabra? La asamblea se podía disolver por algún mal augurio y reiniciarse al día siguiente, y en cuanto a las propuestas, podían ser aprobadas o modificadas. Como podía durar todo el día las discusiones, era frecuente que el asistente trajera algo para comer. Esta organización permitía que un ciudadano fuera por 36 días miembro dirigente de su ciudad de pertenecer a la pritanía. Más aún, diariamente se elegía de entre los miembros a un jefe del consejo diferente, así que un ciudadano podía ser, literalmente, presidente por un día. Fuera de la muralla, la puerta de Dipilion se abría al cementerio del Cerámico, el principal de la ciudad. La localización del cementerio no es aleatoria. En la antigüedad, enterrar a los muertos dentro de la ciudad era poco más que un anatema, puesto que las ancestrales leyes prevenían sobre la mácula que causaría el contacto con la muerte. La necrópolis del Cerámico databa del siglo VIII a.C., si bien se reconoce una serie de cambios desde entonces. En el siglo VI se empleaba la mampostería de piedra y se desarrolló una estela funeraria que solo es una sofisticación de la utilizada en tiempos arcaicos, misma que ya incluía figuras. Tales imágenes grabadas cayeron en desuso en el siglo V, producto quizá de una serie de medidas legales para contener el lujo exacerbado de los aristócratas, que no dudaban en contener el esplendor de los enterramientos y el escándalo de sus monumentos fúnebres. A finales del siglo y principios del siguiente,
La estela funeraria volverá a ser artísticamente labrada y los escultores se entregarán complacidos a los gustos sobrados de su clientela rica, que sabrán retribuir con gustos de estos escultores canteros. La suntuosidad del periodo clásico sería finalmente limitada en tiempos de Demetrio de Falero alrededor del 310 a.C. y por las siguientes centurias tomaron la forma sencilla de una pequeña columna. El cementerio del cerámico se extendía desde las puertas de Dipilon y Sagrada, siguiendo los caminos que emergían de ellas, el de la Academia y el de Leusis, si bien con una vía secundaria hacia el puerto del Pireo, cerca de la ribera del Erídano. A los lados de estas vías, los taludes eran divididos en pequeñas concesiones que pertenecían a familias atenienses o extranjeras. Cada recinto contenía los restos de la familia y de sus esclavos, lo que conseguía un arreglo impresionante. Las vías principales mencionadas eran recortadas por callejuelas interiores que formaban las propias concesiones. Incluso caminos alternos fueron empleados igualmente, como sería el caso del que llevaba a Colono. Ahora bien, había ciertos sitios de prestigio en aquella necrópolis. En el camino a la Academia estaba el Demosíon, el cementerio nacional, donde se sepultaba a los que se deseaba honrar, incluyendo a los que morían por la patria, algo así como una sección de personajes ilustres. Los monumentos eran en su mayoría estelas, es decir, placas verticales con bajorrelieves e inscripciones, o vasos de mármol que coronaban las tumbas, incluso verdaderos edículos que son pequeños mausoleos. Las estelas contenían escenas de adioses o inscripciones, o animales simbólicos como perros, leones o toros. Otras representaban seres míticos como sirenas o esfinges. Los esclavos, por su parte, solo tenían sencillos cipos redondos, es decir, columnas truncas con su nombre. A unos 700 metros de la puerta de Dipilon, en un cruce de calles fúnebres, se encontró un grupo de estatuas. Se trata de unas mujeres, una niña y un león, que se hallaban en una terraza de enterramiento, misma que debió pertenecer a una familia acaudalada de finales del siglo IV a.C. Al oeste del banco del Erídano, rodeado por cipreses cuyas raíces beneficiaban al terreno impidiendo la oración, allí se hallaba la zona de los ricos atenienses, una de cuyas calles aún se puede admirar con todo su esplendor, y donde las tumbas se levantan en aquel sitio. Al este de la ciudad, más allá de las murallas, se extendía el suburbio de recreo conocido como el Agrile, entendido como un demo o barrio de la tribu Erecteide, mismo que en el siglo II después de Cristo el emperador Adriano habría de incorporar a la ciudad con el nombre de Nueva Atenas, pero que en tiempos clásicos era donde los ricos de la ciudad tenían sus haciendas y establos, pero donde también los menos acaudalados podían cosechar. De hecho, no es necesario en ocasiones abandonar la ciudad para encontrar la producción agrícola. Sin duda, debió ser en pequeña escala y aumentar su rendimiento en tiempos de guerra, cuando los atenienses se vieron forzados a permanecer dentro de los muros.
estaríamos hablando de un trabajo intenso en los jardines y en los viñedos de exiguas proporciones, pero que pudieron haber ocupado un área considerable. Alejándose por el oeste del cementerio, se llegaba a la academia, es decir, al jardín de Academo, antiguo héroe local. Era un extenso bosque sagrado bordeado por un muro que se consagró a Atena, pues contenía los 12 olivos santos que provenían de aquel olivo famoso que plantó la diosa en la Acrópolis. Con el aceite de este olivar se premiaba a los jóvenes atletas vencedores en los Juegos Panatenaicos. En el famoso jardín también se erigían los altares a Hermes, entre otras atribuciones, dios de los ejercicios gímnicos, y de Eros como patrono del amor. A pocos metros de estos altares estaba el famoso gimnasio de la academia. Será a la vera de tal gimnasio y de aquel bosquecillo que se instaurará la escuela platónica. De tal modo, el Liceo, al este de Atenas, era un hermoso paraje vecino de la corriente fluvial del Iliso, consagrado a Apolo Liceo. Allí también se levantaba un famoso gimnasio que luego vio la escuela de Aristóteles. No toda la campiña ática era tan idílica. Muchos burgueses atenienses tenían casas de campo ya en el suburbio de la Agrile, ya en otro lugar. Se han excavado algunas en las inmediaciones de Dema, entre los montes Parnés y Egialeo, así como otra en el espolón de Limeto. Las residencias campestres son de plano rectangular, 20 por 16 metros o 17 por 13 metros. Sus entradas se hallan al lado sur y dan acceso a un patio con columnata de madera, siguiendo la disposición ya vista para las casas citadinas. Quizá algo a destacar en dichas residencias provinciales es que algunas cuentan con torres, pyrgoi en griego, que bien pudieron servir tanto de almacenaje como de defensa. Para Robin Osborne, estas casas serían tanto villas de descanso de los ricos como granjas de trabajo, y existen documentos que señalan otras oikiai en arriendo en el campo que debieron ser más granjas que viviendas a pesar de su nombre. De este tipo habrían sido las eras para trillar el trigo o los lagares donde se prensaba las olivas, que en su mayoría habrían estado en el campo aledaño a la ciudad, como sugiere un grupo de inscripciones áticas. Sin embargo, los caminos eran malos, senderos de tierra o miserables huellas, las más de las veces transitadas a pie o en bestia, casi nunca en carros, y por las noches se tornaban más peligrosos, pues eran la emboscada habitual de los ladrones. A la vera de aquellos caminos solían haber posadas que ofrecían albergue y comida a los viandantes. Dichos lugares eran algo semejante a nuestros hoteles de paso y las condiciones insalubres no les eran ajenas. La propiedad rústica es un privilegio y la mayor parte de los ciudadanos, porque como veremos solo ellos pueden poseerla, cultivaban sus campos y encontraban en aquella actividad su gusto y placer. La mayoría de los atenienses habían nacido en el campo, se habían casado allí y allí criaban a sus hijos, asistiendo a la ciudad solo para lo necesario, como nos recuerda Tucídides. Atenas tenía también sus grandes terratenienses y la economía de la ciudad dependía en mayor medida de la agricultura y la crianza de animales domésticos. El comercio era más bien accesorio. Las grandes heredades disminuyeron considerablemente en el siglo V y más bien había pequeños propietarios que trabajaban con sus propias manos y la ayuda de esclavos y obreros agrícolas aquella tierra. La guerra del Peloponeso debió disminuir el número de pequeños campesinos, esto por la destrucción de sus granjas y sus parcelas,
por lo que vemos entonces un aumento de la población flotante de la ciudad, ya que no todos volvieron a sus tierras devastadas luego de la derrota ante Esparta. Las llanuras eran poco fértiles en lo que a cereales se refieren y buena parte de los mismos eran importados. En cambio, las cosechas de frutos sí daban buenos dividendos, sobre todo los olivos y las higueras. Pero muchos otros árboles de frutos secos también lo eran. Ahora bien, la tierra no estaba mal cultivada. Numerosas mejoras fueron aportadas para resolver los graves problemas de los países mediterráneos. La sequía del verano y la erosión de las pendientes desde la época clásica, veremos que ha sido la experiencia rural que no abandonarán todavía las costumbres, como aquellas del viejo Hesiodo que decía siembra cuando la grulla emigra a Libia o esquila el cordero cuando el Milano reaparece. Pero se dio cabida a verdaderos profesores de agricultura, si bien más aptos para perorar que para cultivar. No obstante, el viejo saber y el nuevo debieron combinarse para la correcta explotación del campo. Lo primero a citar es el correcto empleo del agua de riego y la protección de tal recurso. Fosos y pequeños canales permitían la rápida evacuación de las aguas torrenciales de lluvia que pudrieran los campos. Al propio tiempo, irrigaban estos durante el sofocante verano y para el cultivo del mijo se llenaba el terreno de numerosos canalillos. Sabían de la importancia del abono verde, a más de la utilización del estiércol para tal actividad como detritus de todas clases. Máquinas especiales se inventaron para extraer el agua y así aprovechar más las siembras. Los campesinos sabían reconocer las posibilidades de diversos terrenos y comenzó entonces la agricultura de especialización. Atenas, por ejemplo, prefería la cebada al trigo, que es un cereal más exigente, aprovechando los terrenos para la vid y el olivo que se daban entonces con facilidad, evitando la erosión de los terrenos con muros de piedras secas que retuvieran la tierra. Con todo, y como recuerdan Hughes y Thirlwood, los griegos conocían cómo sembrar, fertilizar, rotar cultivos, hacer crecer los árboles, constituir terrazas en las colinas para evitar la erosión, pero carecían del concepto de ecosistema y no sabían de los efectos de la interferencia humana en el aspecto del entorno natural, concibiéndolos como una materia distante y no relacionada con ellos. La desforestación, de hecho, fue un grave problema y causa en parte de la ruina del mundo antiguo, aseguran estos investigadores. Los árboles eran el material prístino para la construcción y la tala inmoderada provocó la subida de los precios y coadyuvó a la inflación. Esto ya para la baja antigüedad. La competencia por los bosques fue la causa de muchas guerras que a su vez crearon una demanda mayor de madera. La erosión debilitó la economía, que era, como vimos, predominantemente agrícola, y dicha debilidad permitió las incursiones enemigas, en tanto que en otras regiones limítrofes, más áridas, la erosión contribuyó al avance del desierto. De tal suerte, puede comprenderse que la tala fue la causa principal de la erosión del terreno y el clima afectó por igual con esos cálidos veranos que no permitían la recuperación rápida de los terrenos, y cual círculo vicioso, la desforestación lo afectó por igual y lo hizo más árido y ventoso. Esa desforestación clásica fue sin duda por culpa del hombre. Comprendemos mejor este problema que es antiguo y moderno. El griego gile significa tanto madera como bosque y es reivindicado como el material de construcción por antonomasia, pero también lo era para el combustible en forma de carbón de leña, que no solo era empleado en las casas, sino también, y más importante, en la industria, como en las minas que requerían de ingentes cantidades, o en la cerámica para los hornos, aun cuando las cenizas pudieran enriquecer el suelo. Hughes y Thirlwood calculan que solo para las minas se necesitaría de 1 millón de acres talados.
La madera era también empleada para la iluminación en forma de antorchas, con las consecuencias obvias de tizna y polución del aire. Y los bosques eran explotados en otros de sus recursos por igual, como el corcho, la brea, el alquitrán, las resinas que eran empleadas, por ejemplo, para la condimentación del vino y la impermeabilización de las jarras. Las flores, insectos y aceites eran expoliados con desenfado, y ello sin contar con el trabajo de los polinizadores ahora utilizados para la producción de miel y cera. Los frutos secos como las nueces y las bellotas, así como los hongos de las raíces, eran también explotados sin medida. Los bosques se talaban por el simple hecho de que se requería el terreno para una ciudad o para tierras de cultivo, o bien dejando que las hordas de cabras ramonearan los retoños. Sin la protección de los bosques, los suelos se erosionan normalmente en las colinas. Sin los árboles, el agua fluye hacia las costas y zonas bajas, empobreciendo el suelo. Cediendo sus lugares, el área boscosa se convirtió en matorral siempreverde, y este abrió camino a la garriga, de escaso crecimiento, de espinos y algunas plantas aromáticas que sí podían resistir las sequías. Sin embargo, los antiguos, al notar las consecuencias de la desforestación, llevaron a cabo algunas medidas para minimizar el deterioro. Plantar árboles maderables, no solo frutales, plantar sauces y otras especies amantes del agua en las zonas pantanosas, empleando el sentido sagrado para protegerlos y siendo así prerrogativa del arconte rey en Atenas. Finalmente, los gobiernos tomaron medidas de control, como los agoránomos que vigilaban el tráfico de la madera o los híloroi, verdaderos guardias forestales. Al fin y al cabo, Gea era la tierra y la madre divina. En la montaña, la vida era igualmente ruda y los hombres se dedicaban a la cría de ganado, principalmente porcino, caprino y lanar. Algunos más se dedicaban a la apicultura. El himeto era famoso por su miel. Empero, el campesino griego, venido a ganadero, se ocupa casi exclusivamente de la reproducción de los animales y las crías, dejando a sus hijos la fatigosa tarea del pastoreo, por lo que se conduce a las bestias a los baldíos, las landas o la maleza montañosa. Incluso vemos, no era inusual que el pastor fuera vendido junto con el rebaño. Las leyendas griegas suelen presentar de manera casi constante la actividad pastoril, quizá como dice Stephen Lonsdale, para dar la impresión de que todos, héroes, ladrones, mendigos e incluso monstruos, pasan el tiempo dedicados a tal actividad. De los rebaños, el más cuidado era el de las ovejas, cuyas finas lanas eran protegidas con pieles que rodeaban sus finos vellones. El suelo era pobre, pero permitía la alimentación del ganado menor más que del mayor. Pero, nota interesante, es que el número de bóvidos es grande en la representación artística, como en el friso de las Panateneas, por lo que se entiende fuera más apreciado para esas ocasiones especiales y sus precios debieron ser considerablemente superiores a los de cabras, ovejas y puercos. Finalmente, hubo tierras marginales y boscosas que fueron explotadas esporádicamente, sobre todo en los tiempos angustiosos de la guerra peloponesia. Eran las llamadas extremas. Una parte de dichas tierras era costera, pero la mayoría parece que fueran áreas montañosas. De esas que vimos causaron la lenta desforestación del territorio heleno.